Capítulo 131. De repente, Atlas sintió un cambio drástico dentro de sí mismo. Algo completamente desconocido, una sensación que nunca había experimentado antes. No era que se hubiera vuelto más resistente al frío, sino que no lo sentía en absoluto. El frío cortante, el frío paralizante, todo desapareció instantáneamente, dejándolo en un estado de extraño desapego del ambiente helado. Luego, apareció una notificación en su sistema. El vínculo de sangre de Morgana se ha activado. Has entrado en el modo vampiro temporal. ¿Modo vampiro temporal? Sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de algo. ¿Qué era esto? ¿Soy un vampiro ahora?, pensó. No, esto es solo temporal, ¿verdad? Mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo, el poder que surgía a través de su cuerpo era innegable. No era solo una resistencia al entorno, ¿había algo más? ¿Qué me acaba de hacer? Tu cuerpo está infundido con el poder de la sangre vampírica, mejorando tus habilidades por una duración limitada. Mejoras aplicadas. Fuerza del depredador. El poder físico aumenta un 30%, lo que permite golpes devastadores. Agilidad de las sombras. La velocidad y los reflejos aumentan un 60%, lo que permite un movimiento rápido y una mayor evasión. Sentido carmesí. Visión, audición y olfato mejorados a niveles sobrenaturales. Visibilidad perfecta en la oscuridad habilitada. Vitalidad entumecida. La resistencia al dolor y a los ambientes fríos aumentó significativamente. Se activó la inmunidad a la congelación. Aura del depredador. Los enemigos cercanos experimentan miedo y una eficiencia de combate reducida. Efectos especiales desbloqueados. Precisión de golpe de sangre. Los ataques obtienen un 30% de probabilidad de golpe crítico y evitan las defensas físicas. Velo de sombra. Te fundes temporalmente con las sombras, lo que te otorga una invisibilidad casi total en entornos oscuros. Duración. 10 minutos. Advertencia. Posible estado de maldición de sangre. El uso prolongado puede provocar sed de sangre o pérdida temporal del control. Atlas observó su cuerpo, ahora envuelto en energía de sombra, con partículas elementales arremolinándose densamente a su alrededor. Fue una transformación clara, que irradiaba poder. Y él sabía exactamente qué debía hacer con ese poder. El señor que estaba delante de ellos ya había asesinado a otros señores no afiliados, sin dejar piedad para nadie que se interpusiera en su camino. Este señor no se detendría allí, y Atlas comprendió la dura verdad de la fase de batalla de escaramuza del dominio. Solo había dos opciones: luchar para ganar o morir en el intento. No había lugar para la duda. Matar o morir. Su voz cortó el aire frío mientras decía: los mataremos. Con esas palabras, invocó su lanza rompeolas. La energía del agua y los rayos brotó hacia afuera, cubriendo su cuerpo con una tormenta caótica pero controlada de poder puro. Podía sentir la energía que lo recorría y que potenciaba cada uno de sus movimientos. Su cuerpo se sentía liberado, listo para moverse libremente, luchar con fiereza y destruir con absoluta totalidad. Detrás de él, Morgana y Baldric se prepararon, invocando sus armas. Atlas no esperó. Sin una sola orden ni advertencia, avanzó, su cuerpo envuelto en sombras se fundió con la oscuridad y la tormenta que lo rodeaban. Su velocidad lo hacía casi invisible, incluso para los ojos entrenados. El campamento enemigo seguía ardiendo, sus voces transportadas por la tormenta, ajenos al depredador silencioso que se acercaba a ellos. Eso fue hasta que el señor de las bestias, Feral, notó algo. Sus instintos le gritaron mientras saltaba de su asiento. Nos están atacando. Prepárense para una batalla campal. Rugió. Atlas ya estaba a unos pasos de Feral. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa mientras activaba una de sus habilidades. Épico, paso relámpago, habilidad activa, NVL. 1 activado en un instante, su cuerpo perdió peso y se lanzó hacia adelante, un destello de velocidad que atravesó la tormenta. Su movimiento fue tan rápido que dejó débiles rastros de relámpagos que crepitaban en el aire detrás de él. Mientras cargaba, sus sentidos agudizados captaron cada detalle del caótico campo de batalla. Vislumbró a Baldric, que ya se había estrellado contra la retaguardia de la formación enemiga, blandiendo su enorme martillo llameante con una fuerza devastadora. La nieve y el hielo se derritieron instantáneamente a su alrededor mientras sus golpes hacían que los enemigos se desparramaran.
La percepción mejorada de Atlas hizo que pareciera que el tiempo transcurría más lento y cada golpe del martillo de Baldric apareció con perfecta claridad. Del otro lado, Morgana ya se había acercado a sus objetivos. Su guadaña atravesaba la tormenta con una precisión brutal y su figura sombría se movía con gracia mientras atravesaba a los combatientes enemigos. Atlas hizo girar su lanza con facilidad, su lanza rompió las crepitando con agua y relámpagos, antes de lanzarse hacia adelante con golpes rápidos dirigidos directamente a Feral. Empuje. 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 Feral apenas se inmutó, gruñendo mientras bloqueaba cada ataque con sus garras recién invocadas. ¿Creen que ustedes tres pueden derrotarnos? No. Rugió Feral. El enorme oso cargó contra Atlas y su enorme cuerpo hizo temblar el suelo. Su rugido resonó en la tormenta mientras intentaba aplastarlo con su masa. Pero Atlas no se inmutó. El frío y la tormenta ya no significaban nada para él. Se había convertido en uno con la ventisca y se movía a través de ella como si fuera parte de él. Cuando el oso se lanzó hacia él, Atlas lo esquivó a una velocidad increíble y las enormes garras de la criatura casi lo alcanzaron. Sin dudarlo, se giró hacia Feral y le asestó un poderoso golpe con su lanza rompeolas. Feral bloqueó el ataque con sus garras y el impacto envió ondas de choque que recorrieron el aire helado. Épica, marea espiral, habilidad activa, NVL. 1 activado. Un violento remolino de agua brotó de la lanza de Atlas, mezclándose con la nieve y el viento, creando un torbellino que arrastró a Feral y al oso hacia su caos. La fuerza del ataque los hizo perder el equilibrio. Aprovechando el impulso, Atlas se lanzó hacia adelante y desató una serie de barridos, estocadas y golpes, cada uno de ellos dirigido con pericia para aprovechar las ventajas del alcance de su ar. Feral gruñó de frustración y levantó las garras para bloquear cada ataque, pero no pudo encontrar una abertura para contraatacar. La diferencia entre sus armas era evidente. La lanza de Atlas le daba la ventaja y mantenía a Feral a la defensiva. El oso rugió furioso, tratando de proteger a su amo. Atacó de nuevo, golpeando con sus enormes garras, pero Atlas siguió esquivándolo sin esfuerzo. Céfiros. Ante su llamado, Céfiros apareció, una poderosa oleada de relámpagos crepitantes y aguas agitadas que cobraron vida con un rugido. El espíritu elemental emitió un chillido ensordecedor y una ola de energía combinada se disparó hacia Feral y lo golpeó con una devastadora explosión de poder. Feral gruñó cuando recibió el ataque y su cuerpo se sacudió por la fuerza del golpe. Pero entonces algo cambió. La forma de Feral comenzó a hincharse levemente, sus músculos se abultaron y su piel adquirió un tono rojizo mientras las venas pulsaban a través de su cuerpo. «Eres un insolente desgraciado», rugió Feral. «Me has hecho enfadar de verdad. ¿Crees que he llegado al rango 2 por holgazanear? No. Es por mi habilidad y mi determinación. Te masacraré. Te aniquilaré». Atlas apretó con más fuerza su lanza y entrecerró los ojos. En este modo temporal de vampiro, sus movimientos eran más precisos, más rápidos y más calculados. Cada golpe, cada paso, tenía una precisión y una gracia sobrenaturales, impulsadas por el poder que lo recorría. Sí, Feral tenía un nivel más alto, mejores estadísticas y más fuerzas, pero sus desventajas superaban a sus fortalezas. Sus tropas estaban exhaustas, heridas y desmoralizadas después de su última batalla. Su condición los hacía propensos a la derrota, y Atlas lo sabía. Esta fue una victoria segura. Atlas no dudó ni un segundo. Sus ataques eran implacables, su lanza rompeolas giraba y atacaba con un ritmo letal. Esquivó los ataques del enorme oso con facilidad, sus maniobras ultrarrápidas hicieron que la criatura solo atacara el aire. Mientras tanto, Céfiros se lanzó a través de la tormenta, creando estragos en la ventisca. Empuje. 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 Atlas continuó con su ataque, su lanza destellando mientras danzaba alrededor de Feral. Barrido, golpe, giro, estocada. Cada movimiento era fluido, controlado y devastador. Feral, gruñendo de frustración, cargó de repente hacia adelante, desviando la lanza de Atlas y acortando la distancia en un solo movimiento. Sus garras brillaban, listas para desgarrar la carne de Atlas. Pero Atlas sonrió. Épico, paso relámpago, habilidad activa, NVL. 1 activado. En un instante, Atlas desapareció. Antes de que Feral pudiera reaccionar, Atlas reapareció detrás de él, con su lanza ya preparada. Élite, estocada perforante de trueno, habilidad activa, NVL.
7 activado. La lanza rompeolas se disparó hacia adelante y golpeó la espalda de Feral con una fuerza abrumadora. El ataque destrozó la armadura del hombro de Feral y la atravesó con facilidad. La energía de la lanza se extendió por el cuerpo de Feral y le desgarró el hombro derecho, dejando su brazo colgando, apenas sujeto. Feral gritó de dolor y su voz resonó en la tormenta. La sangre se esparció sobre la nieve y humeó al tocar el suelo helado. Pero incluso ahora, Feral se negaba a dar marcha atrás. Sus ojos ardían de furia mientras cargaba contra Atlas de nuevo, con la garra que le quedaba levantada para un ataque desesperado. Atlas no se inmutó. Élite, ráfaga de lanzas, activo, NVL. 4 activado. La lanza se volvió borrosa y golpeó repetidamente con golpes ultra rápidos. Feral, ahora limitado a defenderse solo con su brazo izquierdo, no pudo seguir el ritmo. Crujido. Aplastamiento. Varios golpes impactaron directamente en el rostro y el pecho de Feral, rompiendo tanto su armadura como su carne. Se tambaleó hacia atrás y la sangre brotó de sus heridas. Atlas dio un paso adelante. Hizo girar la lanza una última vez antes de asestarle un golpe rápido y decisivo, y la hoja cortó limpiamente el cuello de Feral. Por un momento, el campo de batalla quedó en silencio. La cabeza de Feral golpeó la nieve y rodó una corta distancia antes de detenerse. Su cuerpo se desplomó con un fuerte golpe, sin vida. Atlas se giró, se puso de pie y clavó su lanza en el suelo. Su aura sombría se desvaneció ligeramente. La batalla había terminado. Había derrotado a su primer oponente en esta escaramuza del dominio. La victoria fue suya. Capítulo 132. Aire. Aire. Atlas abrió los ojos de golpe y se incorporó de golpe, con el cuerpo sacudido por el pánico. Se golpeó el pecho con manos temblorosas y sus ojos muy abiertos se movían frenéticamente. No podía respirar. Su rostro palideció, estaba confundido y asustado. No sabía cómo respirar, como si su cuerpo hubiera olvidado el más fundamental de los instintos. Aire. Necesitaba aire. Su vista se nubló mientras examinaba los alrededores. Una tienda de campaña, poco iluminada y vacía, salvo él. No recordaba cómo había llegado allí ni qué había pasado. Necesitaba respirar. Con las pocas fuerzas que le quedaban intentó gritar. Y la puerta de la tienda se abrió de golpe y alguien entró corriendo a su lado. Era Edric, que se arrodilló rápidamente, agarró los hombros de Atlas y lo sacudió. Atlas, cálmate. Respira, solo respira. Le instó Edric. Atlas se arañó la garganta y su pecho se convulsionó mientras intentaba desesperadamente tomar aire. Él no pudo. Su piel se volvió helada, su rostro pálido como la muerte. Sus manos se aferraron a su boca mientras jadeaba, pero no sintió alivio. Edric le dio una palmada en la espalda. Atlas se atragantó y farfulló violentamente mientras una tos lo desgarraba. Jadeó y su cuerpo se sacudió cuando el aire finalmente entró en sus pulmones. La sensación era abrumadora. Dolorosa, pero también eufórica. Atlas inhaló con dificultad, con la respiración agitada y entrecortada. Su corazón, que hacía unos momentos parecía haberse detenido, ahora latía con fuerza en su pecho. Poco a poco, el color volvió a su rostro y el calor comenzó a extenderse por su cuerpo. Aún temblaba y su respiración era irregular, pero sus jadeos de pánico se fueron suavizando poco a poco mientras luchaba por mantener el equilibrio. Edric le entregó una botella de agua. Toma, bebe esto. Atlas lo agarró con manos temblorosas y se lo llevó a los labios. El agua estaba fría mientras se deslizaba por su garganta, llenando su estómago vacío y calmando sus nervios. Cerró los ojos por un momento, saboreando la sensación. Cuando los abrió de nuevo, su mente se sentía más clara, sus pensamientos menos dispersos. Se limpió la boca, exhalando profundamente. Edric se sentó frente a él con una leve sonrisa en el rostro. ¿Estás bien ahora? Atlas se volvió hacia él y logró esbozar una débil sonrisa en respuesta. Tenía miedo de no volver a respirar nunca más. Edric rió suavemente y sacudió la cabeza. ¿Te has llevado un buen susto, eh? ¿Qué me pasó? Preguntó Atlas con voz todavía temblorosa. Edric hizo una pequeña reverencia y sonrió levemente mientras respondía. Tú, Morgana y Baldric lograron derrotar al Señor de las Bestias y sus tropas. Fue una victoria muy reñida, pero después de la batalla, se derrumbaron. Baldric los trajo de regreso aquí. Atlas frunció el ceño. No recuerdo nada de eso.
Elric asintió lentamente. Probablemente se deba a los efectos del vínculo de sangre que Morgana te aplicó durante la pelea. Al oír eso, la memoria de Atlas parpadeó. Recordó el momento en que Morgana activó el vínculo de sangre, un modo vampiro temporal que le había permitido luchar libremente. El frío que debería haberlo ralentizado no lo había afectado en absoluto. Se miró las manos. Estaban pálidas, pero no porque se hubiera transformado en vampiro. No, el aire que lo rodeaba estaba helado. Aún podía sentir la sangre corriendo por sus venas, cálida y humana. Atlas respiró profundamente y miró a Edric. ¿Qué me ha pasado? Con el Bloodlink Y. ¿El modo vampiro? Edric se inclinó ligeramente hacia atrás. El vínculo de sangre era una habilidad temporal que le permitía a Morgana compartir contigo un fragmento de su poder vampírico. Por eso podías ignorar el frío, por eso eras tan implacable en la batalla. Pero una vez que se cortó el vínculo, tu cuerpo probablemente no pudo soportar la pérdida abrupta de esa fuerza prestada. Por eso colapsaste. Continuó. No fue solo un intercambio de sangre. Fue una conexión profunda que te alteró, aunque fuera temporalmente. Atlas alzó una ceja. ¿Me alteraste? ¿Cómo exactamente? Edric asintió. Cuando Morgana bebió tu sangre y compartió la suya contigo, se creó un circuito de energía entre ustedes dos. Su sangre está impregnada de energía vampírica y, por un breve momento, tu cuerpo se adaptó a ella. No te transformaste en un vampiro, pero el poder que corría por tu cuerpo hizo que te sintieras así. Por eso me sentí imparable. Exactamente, dijo Edric. Experimentaste rasgos vampíricos temporales. Mayor fuerza, velocidad, sentidos agudizados y la capacidad de curarte rápidamente. Pero no era solo físico. Esa energía también se conectó con instintos primarios. Dominio, hambre, supervivencia. Sentiste una euforia porque está en la naturaleza del poder vampírico ser embriagador. Atlas frunció el ceño, procesando la explicación. ¿Y ahora y qué ha cambiado? Edric lo miró pensativamente. Aunque no seas un vampiro, los restos de su energía permanecen en tu sistema. Es posible que descubras que tu curación es un poco más rápida que antes o que puedes soportar más castigo en la batalla. Incluso podría otorgarte resistencia a ciertos tipos de magia, como maldiciones o energía oscura. Eso suena útil. Atlas no podía negar la euforia que había sentido mientras estaba en modo vampiro. Era como si se hubiera convertido en una versión más salvaje y poderosa de sí mismo. En su estado normal, habría estado temblando y fatigado, especialmente en un entorno tan implacable como este. Pero bajo la influencia del modo vampiro temporal, esas debilidades habían desaparecido por completo. Aún así, recordaba sus conversaciones con Edric y Morgana el día anterior. Le habían explicado que la efectividad de la transformación vampírica estaba ligada al estado natural del individuo. Si alguien ya estaba en su apogeo en términos de talentos, habilidades y clase, la transformación sería mucho más potente. Ese pensamiento permaneció en su mente mientras consideraba lo que podría significar para él en el futuro. Atlas decidió que ya había pensado lo suficiente por ahora, así que apartó la puerta de la tienda y salió. Vio a las tropas reunidas alrededor, desayunando. El sol había comenzado su lento ascenso por el horizonte. La incursión de la noche anterior había dejado varios botines valiosos, en particular el núcleo de escarcha. Baldric ya había comenzado a usarlo para mejorar el equipamiento de las tropas, haciéndolos más resistentes al frío cortante. También habían conseguido otros objetos útiles, como piedras térmicas, que generaban una fuente de calor constante y duradera, perfecta para el combate o el uso en campamentos en climas gélidos. También había armas y armaduras de alta calidad entre el botín, acordes con su victoria sobre un señor de rango 2. En cuanto a las bestias de la batalla, Baldric y Morgana las habían matado a todas. Eso explicaba por qué el desayuno de esa mañana incluía carne de oso, asada y sazonada en la fogata. No fue una mala comida en absoluto. Las tropas parecían apreciar la variedad, comían alegremente y charlaban entre ellas. Atlas agarró un plato de comida y se sentó entre los soldados, sintiendo el calor del fuego. El grupo estaba ahora mejor preparado. La experiencia de la noche anterior había reforzado su determinación y, con una mejor protección contra el frío, tanto física como mental, estaban mejor equipados para afrontar los desafíos que les esperaban. Poco después llegó Kurogasa. La rata ninja se movía con su habitual actitud tranquila, su expresión era indescifrable a pesar de haber pasado toda la noche explorando la isla.
Era como si el cansancio no existiera para él. Poco después del regreso de Kurogasa, toda la tropa comenzó a prepararse para partir. Su próximo destino era una cueva que Kurogasa había localizado durante su reconocimiento. Era un lugar seguro para reagruparse y cazar. No era necesariamente seguro, la cueva era el hogar de numerosos monstruos que pretendían cazar, pero parecía que otros señores no la habían tocado, al menos por ahora. El plan era sencillo. Cazarían monstruos en la zona y utilizarían las batallas para entrenarse y adaptarse al entorno hostil. Las tropas necesitaban perfeccionar sus instintos de combate y prepararse para enfrentamientos más duros antes de atacar a otro lord. Con refuerzos en camino, la paciencia y la preparación eran su mejor estrategia. Vamos, ordenó Atlas. Era apenas el segundo día de la escaramuza del dominio, y Atlas ya había logrado una victoria significativa al derrotar a un señor de rango 2. ¿Cómo se desarrollaría el conflicto a medida que se adentraran más en el caos de la isla? Por ahora, una cosa era segura. Los esfuerzos de exploración de Kurogasa resultarían invaluables. La rata ninja estaba lista para brindar información detallada sobre las posibles amenazas y oponentes que los aguardaban en este extraño y peligroso dominio. Capítulo 133. Atlas y su equipo partieron hacia la cueva, su terreno de caza elegido. Mientras tanto, Kurogasa continuó con sus esfuerzos de exploración, manteniéndose por delante del grupo para asegurarse de que no hubiera amenazas potenciales, ya fueran monstruos o señores enemigos, en su camino. No podían permitirse el lujo de encontrarse con enemigos o, peor aún, de ser descubiertos. Había mucho en juego. Una confrontación, especialmente una que se intensificara y atrajera la atención de otros señores de la zona, podría ser catastrófica para Atlas. Operar sin el apoyo de una alianza en esta isla no dejaba margen para el error. Su estrategia durante esta fase inicial de la escaramuza del dominio era clara. Trazar un mapa de las fuerzas enemigas, actuar lo más silenciosamente posible y evitar involucrarse en enfrentamientos a gran escala. Si iban a participar en una batalla, tenía que ser calculada y decisiva. Quedarse atrapados en una pelea prolongada o permitir que sus enemigos convocaran refuerzos solo los dejaría en desventaja. No fue solo una batalla de fuerza. Fue una batalla de precisión y supervivencia. Atlas caminaba al frente, con Edric a su lado. Estaban repasando los detalles del reconocimiento de Kurogasa, aunque esta vez era Edric quien contaba toda la información. Hay 3 alianzas en esta isla, empezó Edric. Además de ellas, hay varios señores independientes que operan solos, como nosotros. Para simplificar las cosas, continuó, llamémoslas Alianza A, Alianza B y Alianza C. Según las observaciones de Kurogasa, la Alianza A estaba formada por 4 señores. Basándose en su nivel promedio y poder combinado, los había identificado como el grupo más fuerte con el mayor potencial para dominar esta escaramuza del dominio. Es fascinante, de verdad, reflexionó Edric. ¿Qué tipo de enfrentamiento podría desencadenarse si nos topamos con ellos aquí? Miró a Atlas. Tu negativa a unirte a su alianza podría convertirte en su objetivo principal. Eso lo resuelve, dijo Atlas. La alianza es el grupo que debemos evitar a toda costa, al menos hasta que hayamos reunido suficientes recursos y estemos completamente preparados para enfrentarlos. De acuerdo, respondió Edric asintiendo. El siguiente grupo fue la Alianza B. Este grupo originalmente estaba formado por 5 lords, pero ese número se redujo a 4 después de que Atlas eliminara a uno de ellos anoche. En comparación con la Alianza A, su fuerza y composición general eran notablemente inferiores. Lo que hizo que esta información fuera aún más intrigante fue la inclusión de Calzar entre los 4 señores. Calzar, el mismo señor que, hace apenas unos días en la isla Celestolou, había invitado a Atlas a unirse a sus filas. En cuanto a la Alianza C, estaba formada por 3 señores. Según todos los indicios, tenían las tropas y la estructura de poder más débiles de las 3 alianzas. Además de estas alianzas, también había operadores independientes, 3 señores de rango 2 y 4 señores de rango 1, que no se habían alineado con ningún grupo. En ese momento, la fortaleza central estaba firmemente bajo el control de la Alianza A. La Alianza B había asegurado varios fuertes exteriores. Mientras tanto, la Alianza C tenía en su poder parte de los depósitos de suministros. Los detalles de este paisaje eran asombrosamente precisos, casi abrumadores en su profundidad.
Kurogasa no solo había recopilado información valiosa, sino que también había analizado meticulosamente las fortalezas y estrategias de cada alianza y sus señores. Era difícil imaginar a alguien que entrara en esta batalla sin tales conocimientos. La supervivencia se volvería exponencialmente más difícil sin este nivel de preparación. Aún más intrigante era la presencia de otros señores de rango 1 en la isla. Atlas no era el único que se atrevía a aventurarse en un territorio tan peligroso. Tal vez ellos también contaban con sistemas poderosos o contingencias que les daban la confianza para correr ese riesgo. ¿Qué hay de las estrategias que probablemente utilizarán los señores en esta batalla? Preguntó Atlas, interrumpiendo su hilo de pensamiento. Edric respondió de inmediato. Sin duda, la alianza centrará su fuerza en la fortaleza central. Intentará mantener el dominio sobre la zona central aprovechando la superioridad de sus tropas y su coordinación. Las rotaciones constantes mantendrán a sus fuerzas frescas y solo desplegarán equipos pequeños y tácticos para contrarrestar cualquier amenaza que intente socavar su posición. Eso tiene sentido, dijo Atlas asintiendo. La Alianza B, continuó Edric, se centrará en defender los fuertes exteriores mientras emplea equipos de guerrillas más pequeños para hostigar a la Alianza A en la fortaleza central. Su objetivo será interrumpir las líneas de suministro y lanzar ataques relámpago. Evitarán enfrentamientos a gran escala a toda costa porque su objetivo es ir socavando gradualmente la fuerza de la Alianza A con el tiempo. Atlas asintió nuevamente, absorbiendo la explicación con una expresión pensativa. Edric continuó. En cuanto a la Alianza C, esta vez están en la posición menos ventajosa. Su estrategia probablemente será aprovechar cualquier oportunidad para debilitar tanto a la Alianza A como a la B, manteniendo sus propias pérdidas al mínimo. Dependerán en gran medida de tácticas de sigilo y emboscada para disputar el control de los depósitos de suministros y los fuertes exteriores más pequeños. La confrontación directa con la Alianza es algo que evitarán, a menos que, por supuesto, se presente una oportunidad decisiva. Atlas permaneció en silencio por un momento, procesando todo lo que Edric había explicado. Edric, percibiendo la concentración de Atlas, continuó. En cuanto a los señores independientes, su objetivo principal es la supervivencia. Se centrarán en reunir recursos y apuntar a objetivos más pequeños para seguir siendo relevantes en el juego. Los señores de rango 2 probablemente apuntarán a áreas vulnerables o grupos más pequeños, evitando cualquier alianza importante. Algunos incluso pueden intentar alianzas temporales con la alianza A o B si ven un beneficio personal. Los señores de rango 1, por otro lado, se centrarán en recolectar recursos, cazar monstruos y evitar escaramuzas importantes. Es poco probable que desempeñen un papel importante en las batallas más grandes a menos que se vean acorralados o logren asegurar una alianza. Esta estrategia le gustó a Atlas. Era casi idéntica a lo que estaba haciendo. Se había centrado en la recolección de recursos y la caza de monstruos, mientras evitaba las batallas a gran escala. Para un lord solitario, no alineado en un conflicto masivo como este, el enfrentamiento directo con las alianzas casi con certeza conduciría a pérdidas devastadoras. Hay algunos objetivos clave que podemos perseguir si queremos asegurar la victoria en esta escaramuza del dominio, dijo Edric. Atlas volvió su atención hacia él. Primero, comenzó Edric, debemos asegurar los depósitos de suministros y los fuertes exteriores lo antes posible. Esto nos dará una ventaja crucial en cuanto a recursos de cara a las etapas intermedia y final. A continuación, hay que evitar enfrentamientos tempranos con la Alianza A con su superioridad en número de tropas y su control sobre la zona central, una confrontación directa con ellos en esta etapa es una estrategia perdedora. Entonces, nos centraremos en desestabilizar la Alianza B. Ya se han visto debilitados tras perder a un lord. Deberíamos aprovechar esto para aplicar presión sobre sus fuertes exteriores y depósitos de suministros. Por último, neutraliza a los señores independientes. Reclútalos o elimínalos estratégicamente, especialmente a los señores de rango 2 más fuertes, para limitar su influencia potencial en el campo de batalla. Atlas sonrió levemente mientras escuchaba. Suena bastante simple, ¿no? Edric se rió levemente como respuesta. Siempre es mejor presentar la estrategia en su forma más simple primero. Podemos entrar en detalles más tarde. En la primera semana, o esta fase inicial, planeaban ceñirse a su estrategia inicial. Centrarse en el control del mapa y la obtención de recursos. Gracias a Kurogasa, ya estaban ejecutando este plan de manera efectiva.
Después, sus esfuerzos se centrarían en maximizar la recolección de recursos. Mientras tanto, Kurogasa seguiría vigilando a sus adversarios, esperando a que salieran a la luz sus debilidades. Una vez que se descubriera alguna vulnerabilidad, atacarían con decisión para debilitar a su objetivo. Sin embargo, como la Alianza A y la Alianza B son las dos facciones más fuertes, Atlas podía permitirse el lujo de dejar que se enfrentaran y se agotaran mutuamente primero. Si esperaba hasta que sus fuerzas estuvieran lo suficientemente debilitadas, podría aprovechar las consecuencias para obtener la máxima ventaja. Elaborar una estrategia en un entorno como este exigía una gran precisión. Un movimiento en falso podía suponer un desastre y, sin duda, el precio sería perder vidas. Finalmente, su viaje los llevó a su destino. Una cueva enclavada en las profundidades del bosque helado. Su entrada estaba hábilmente oculta por formaciones naturales, pero con un empujón firme, la estrecha abertura cedió, lo que permitió que el grupo entrara uno por uno. El aire en el interior era escaso, lo que los obligó a utilizar dispositivos respiratorios para combatir los bajos niveles de oxígeno. Agachándose, se adaptaron con cuidado a la oscuridad que los envolvía. Después de unos momentos, sus ojos se acostumbraron a la tenue luz que emitían los cristales infundidos con maná incrustados en las paredes de la cueva. Aunque débil, la iluminación era suficiente para guiarlos mientras recorrían con cuidado los alrededores. Vamos despacio, ordenó Elric desde el frente. Encontremos nuestro objetivo. Capítulo 134. Máscaras de lumen. Estos dispositivos livianos fueron elaborados a partir de fibras elementales tejidas diseñadas para filtrar y mejorar el aire. Estaban encantadas de extraer oxígeno directamente del maná ambiental y emitían un brillo tenue cuando estaban activas. Las correas se ajustaban perfectamente al rostro del usuario y se ajustaban automáticamente para crear un sellado perfecto. Impulsada por cristales de maná, esta tecnología era una maravilla de las tierras inferiores, perfectamente adecuada para situaciones como la que Atlas y su equipo enfrentaban ahora. En esta cueva, los niveles de oxígeno eran peligrosamente bajos. Sin estas máscaras, una persona probablemente se desplomaría y perdería la vida en cuestión de minutos. Sin embargo, nada de esto supuso un problema para Morgana, que podía sobrevivir sin oxígeno y sin verse afectada por el duro entorno de la cueva. Ella se mantuvo tranquila y serena entre el grupo, su comportamiento era similar al de un cazador experimentado que guía a los novatos en su primera expedición. La paciencia de la reina vampiro era notable, ¿no? Elric miró a los demás antes de hablar a través del chat. Los niveles de oxígeno son extremadamente bajos en esta cueva y empeorarán a medida que nos adentremos más. Nuestro objetivo es simple. Entrar, cazar al objetivo y luego retirarnos a la entrada para descansar y recuperarnos, explicó, asegurándose de tener toda la atención de todos. Nuestra presa es un tipo de monstruo araña. Tienden a permanecer en grupos, lo que hace que sea casi imposible atraerlos uno por uno. Esta será una batalla de resistencia. Mantenernos firmes contra ataques constantes y multidireccionales. Es el entrenamiento perfecto para escenarios de combate prolongados. El equipo asintió al unísono, sintiendo el peso de su misión sobre sus hombros. Esta no era solo una batalla contra numerosos y problemáticos monstruos con sus habilidades para tejer telarañas, sino también una prueba de resistencia en un entorno donde el oxígeno escaseaba y cada paso en falso podía ser fatal. Elric se volvió hacia Atlas y le hizo una pequeña reverencia en señal de respeto. Atlas asintió brevemente, indicando que estaba listo. Mientras tanto, Kurogasa se posicionó cerca de la entrada, preparado para mantener su posición y asegurarse de que ninguna amenaza inesperada pudiera interrumpir la operación desde atrás. Aunque esta elección supuso una ligera reducción de su fuerza de combate general, fue una medida calculada. Sacrificar un poco de mano de obra para asegurar su retaguardia era mucho mejor que arriesgarse a una emboscada que pudiera pillarlos desprevenidos. Estaban listos para aventurarse en el corazón de la cueva. Se movieron rápidamente a través de los túneles sinuosos de la cueva. Sorprendentemente, los pasajes eran lo suficientemente anchos como para permitir que varias personas caminaran juntas sin sentirse apretadas. El aire seguía siendo gélido, casi indistinguible del frío cortante del exterior. Sin embargo, aquí y allá, se podían ver rastros de flujos de lava congelada grabados en el suelo, evidencia clara de que este lugar no siempre estuvo cubierto de hielo. Hasta el momento no había señales de monstruos.
Sin embargo, telarañas congeladas colgaban de las esquinas y las paredes de la cueva, sirviendo como silenciosos recordatorios de las criaturas que acechaban en el interior. ¿Kurogasa ya había explorado hasta allí? La eficiencia de la rata ninja era extraordinaria. Su velocidad y precisión le permitieron mapear la mayor parte de la isla en menos de 24 horas, una hazaña verdaderamente notable. Finalmente, llegaron a una sección donde el túnel se expandía hasta convertirse en una cámara mucho más grande. Allí, las telarañas se volvieron más densas, cubriendo las paredes y extendiéndose por partes del suelo. Baldric, que iba al frente, levantó la mano derecha para indicarle al grupo que se detuviera. Se acercó a una de las telarañas congeladas que colgaban de la pared de la cueva. Con un movimiento de muñeca, invocó fuego en la palma de su mano y utilizó su calor para derretir la capa helada de las hebras. De vez en cuando, golpeaba las telarañas con la mano y rompía el hielo quebradizo. Atlas estaba cerca, frunciendo el ceño mientras miraba a Edric. Su pregunta no formulada recibió una respuesta cómplice. El fuego de Baldric no es común, por eso puede arder de manera constante incluso en un lugar con tan poco oxígeno. Realmente extraordinario. Después de derretir con éxito el hielo, Baldric comenzó a tirar de los restos de las telarañas. A simple vista, era evidente lo fuertes que eran. Se estiraban, pero no se rompían bajo presión. Con facilidad, comenzó a enrollar la telaraña en un bulto ordenado, con una sonrisa extendiéndose por su rostro mientras se giraba hacia Atlas. ¿Es ese el tejido de hilo del alma? Baldric asintió. Sí, aunque una parte está dañada. Será difícil reunir suficiente para grandes cantidades, especialmente si nuestro objetivo es fabricar cientos de artículos con este material. Atlas hizo un pequeño gesto de comprensión. Una vez que Baldric terminó de recolectar la red, dio un paso adelante y guardó el paquete en su inventario. Serán mucho más eficientes si simplemente matamos a las arañas directamente y recolectamos su tejido de hilo del alma de primera mano. Dicho esto, el grupo siguió adelante. Aunque de vez en cuando se topaban con más telarañas esparcidas por toda la cueva, las ignoraban y se concentraban en llegar a la cámara donde se sabía que residía el grupo de monstruos araña que buscaban. La cueva tenía varios caminos ramificados en varios puntos, pero el grupo optó por seguir las rutas que Kurogasa había explorado previamente. Aún así, era muy probable que la cueva albergara más de un tipo de criatura. Sus numerosos túneles divergentes creaban un amplio espacio para que diferentes especies reclamaran su territorio. Se movían en completo silencio. El tenue resplandor de las paredes de la cueva ofrecía la luz suficiente para guiarlos, pero las sombras los oprimían con fuerza. De repente, Edric levantó la mano para señalar otra parada. Desde más abajo en el túnel, se vio un movimiento débil. De entre las sombras emergió una criatura con ojos brillantes, con la mirada fija en ellos. De pie, aproximadamente a la altura del pecho de Atlas, al principio parecía pequeña, hasta que se acercó y reveló una enorme estructura sostenida por 4 poderosas patas. No era un monstruo pequeño en absoluto. Era un lobo cavernario, una criatura parecida a un lobo cuyo tamaño empequeñecía al de un lobo común, fácilmente 3 o 4 veces más grande. Aullador profundo nivel 98 Garen, el líder de los Cinder, avanzó con confianza y tomó la delantera mientras se adelantaba al grupo. Con rápida precisión, lideró la carga, seguido de cerca por el resto de su equipo, superando a Atlas y a los otros subordinados de élite. El equipo rodeó al lobo y atacó por todos lados. En cuestión de segundos, lograron asestar un golpe decisivo, hundiendo sus armas profundamente en el vientre de la criatura. El enorme lobo se tambaleó y se desplomó, sucumbiendo a sus heridas casi instantáneamente. La batalla parecía relativamente fácil, hasta que aparecieron más ojos brillantes en la oscuridad. Desde la distancia, varios pares de miradas depredadoras se acercaron a ellos. Los lobos avanzaron rápidamente y sus poderosas zancadas acortaron la brecha en un abrir y cerrar de ojos. Garen se preparó para enfrentarse de frente al ataque sincronizado de la manada. Se mantuvo firme ante el asalto, pero cuando los lobos comenzaron a rodearlo, casi todo el equipo se unió a la refriega para contenerlos. Edric miró a Atlas y asintió levemente. Sin dudarlo, Atlas y sus subordinados de élite se lanzaron a la lucha, reforzando la defensa de su equipo contra los monstruos lobo. Estos lobos no eran bestias comunes. Su velocidad y sus tácticas de ataque los convertían en oponentes formidables, mucho más desafiantes que los primeros.
A pesar de su habilidad, el grupo de Atlas tuvo que trabajar en conjunto para contrarrestar los incesantes movimientos de los lobos. Afortunadamente, solo había 7 criaturas, lo que hizo que la batalla fuera manejable. Aunque requirió un esfuerzo considerable, la coordinación y disciplina superiores del equipo les permitieron dominar a los lobos. Por fin, la última criatura cayó y la cámara quedó en silencio una vez más. La escaramuza, aunque breve, fue suficiente para que la sangre les bombeara en la gélida temperatura de la cueva. Les sirvió como un buen calentamiento contra el frío cortante. Baldric señaló los cadáveres de los lobos y, sin dudarlo, los guardó en su inventario. Sus pieles constituyen una excelente armadura ligera, dijo con una sonrisa. El grupo avanzó con cautela, con los sentidos en alerta máxima ante cualquier señal de otra emboscada. En poco tiempo, se acercaron al área que, según Kurogasa, era el hogar del grupo de monstruos araña que estaban cazando. Más adelante, el túnel se ensanchaba hasta convertirse en una enorme cámara, cuyo gran tamaño era un preludio siniestro de la batalla que les esperaba. Edric se volvió hacia el equipo con expresión seria mientras emitía una advertencia final. Son débiles al fuego. Cualquiera con habilidades de fuego, priorice quemar las telarañas que nos lanzarán. Si los alcanzan, quémenlas rápidamente antes de que se endurezcan y restrinjan sus movimientos. Manténganse alerta. El equipo asintió al unísono, con la comprensión clara. Todos se prepararon, agarrando sus armas con fuerza mientras se preparaban para enfrentar lo que les esperaba. A juzgar por el nivel de los monstruos lobo a los que se habían enfrentado anteriormente, estaba claro que las arañas que estaban a punto de cazar serían al menos tan fuertes, si no más fuertes. Entraron con cautela en la cámara más grande. Atlas tomó la delantera y se aventuró a entrar más adentro. En el momento en que lo hizo, sus instintos se encendieron. Al mirar hacia arriba, vio un remolino inusual de partículas elementales que giraban caóticamente cerca del techo alto. Entrecerró los ojos mientras se acostumbraba a la luz tenue y entonces los vio. Varios pares de ojos brillantes se abrieron de golpe. Las criaturas comenzaron a desprenderse del techo de la cueva. No necesitaban más confirmación para comprender la gravedad de la situación. Estaban rodeados. La voz tranquila de Edric rompió el tenso silencio. 35, confirmó. Capítulo 135. Y allí estaban, finalmente, las criaturas que habían estado cazando. Los esquivos y peligrosos espectros arácnidos. Espectro arácnido nivel 97, espectro arácnido nivel 99 raro, espectro aracnítico NVL. 121 En la sofocante oscuridad de la cueva, la única fuente de iluminación provenía del tenue e inquietante resplandor de los numerosos ojos de los monstruos, esparcidos por sus grotescas y angulares cabezas. Poco a poco, comenzaron su descenso, colgando de hilos de seda que brillaban tenuemente en la tenue luz oscura. El equipo se preparó rápidamente y activó sus habilidades de mejora de grupo. Atlas se unió a ellos, activando sus propias habilidades de preparación. Los espectros arachnite eran enemigos versátiles, capaces de lanzar ataques a distancia y también de participar en brutales combates cuerpo a cuerpo cuando sus presas estaban suficientemente inmovilizadas por las redes que lanzaban. Edric tomó el mando y expuso su estrategia con autoridad. Concéntrense en el mismo objetivo, uno a la vez. Grupos de 5 en cada araña. Al principio, solo atacarán desde la distancia, lanzando telarañas. No se involucrarán en combate cuerpo a cuerpo a menos que sean provocados por ataques a distancia o cuando se sientan acorralados. Entonces es cuando caerán. Nuestra oportunidad de atacar. Continuó. Evita sus mordeduras y el veneno que pueden escupir. Si alguien es herido, cúralo inmediatamente o quema las telarañas y el veneno con fuego para reducir el daño. Intenta infligir heridas directamente en sus cuerpos. Sus patas y sus membranas son distracciones. El equipo Cinder, compuesto por 20 miembros, ya estaba dividido en 4 escuadrones de 5, una formación planeada con mucha antelación. Mientras tanto, Edric, Morgana, Baldric y Atlas se enfrentarían a un único espectro arachnite por su cuenta, asumiendo el papel más peligroso en la pelea. La cueva se puso tensa a medida que el equipo asumía sus posiciones, con la mirada fija en las formas brillantes de sus objetivos. La batalla estaba a punto de comenzar. Las arañas descendieron una a una desde el vasto techo de la caverna. Sus cuerpos eran aproximadamente del tamaño de un humano promedio.
Sus movimientos eran lentos, metódicos y perturbadoramente deliberados, como si cada una supiera instintivamente exactamente dónde posicionarse para atrapar a su presa. Cada subgrupo del equipo ya estaba concentrado en su objetivo elegido y la caza estaba meticulosamente organizada. Ataque. Con esa orden, flechas y magia de fuego llenaron el aire. Swoosh. Swoosh. Boom. Kaboom. Explosiones de magia y proyectiles alcanzaron a una de las arañas, lo que provocó un agudo chillido. El sonido resonó por toda la caverna y pronto fue replicado por otras arañas, como si el grito fuera una señal para reunirlas. Entonces sucedió. Sin previo aviso, se lanzaron enormes redes desde todas las direcciones, espesas y brillantes, dirigidas directamente al grupo. Justo cuando los hilos pegajosos estaban a punto de enredarlos, una oleada de fuego ardiente estalló, quemando las redes en el aire. Baldric, de pie cerca del centro de la refriega, suspiró mientras lanzaba otra ráfaga de llamas. «Oh, los preciosos hilos», murmuró con fingido pesar. Les lanzaron más telarañas, lo que obligó a las tropas a cortar y acuchillar las pegajosas hebras con armas imbuidas de elementos de fuego. Los atacantes de largo alcance continuaron lanzando sus ataques contra las arañas más cercanas, minando su salud, mientras que los luchadores cuerpo a cuerpo trabajaban frenéticamente para mantener a raya las telarañas que avanzaban. La lucha se prolongó y se volvió más caótica. Algunas de las telarañas comenzaron a caer, inmovilizando a algunos de los miembros del equipo. ¡Socorro! No me puedo mover, gritó uno, luchando contra los hilos endurecidos. Tengo las manos atascadas, gritó otro con voz teñida de pánico. El equipo trabajó incansablemente para liberar a los atrapados, quemando las telarañas antes de que pudieran endurecerse por completo y atrapar a sus camaradas. Las llamas estallaron repetidamente en el campo de batalla, creando breves momentos de alivio, pero los incesantes ataques de las arañas fueron implacables. La caverna estaba llena de sonidos de combate. Choques de armas, hechizos lanzados y el siniestro silbido de los espectros arácnidos. Continuaron con la misma estrategia, esperando pacientemente a que una de las arañas perdiera la compostura y descendiera al suelo. Finalmente, sucedió. Una de las criaturas, con la telaraña encendida por el fuego, cayó desde arriba con un chillido. Inmediatamente, un subgrupo entró en acción. El tanque cargó hacia adelante, golpeando a la araña con su escudo mientras espadas, lanzas y flechas llovían al unísono, asegurándole golpes precisos. «Cuidado con el veneno», gritó Edric. La araña tomó represalias y escupió un chorro de veneno hacia la línea del frente. El tanque levantó su escudo justo a tiempo y desvió la mayor parte del veneno, pero una parte le salpicó la cara. El pánico se apoderó de él cuando el tanque se tambaleó hacia atrás, limpiándose frenéticamente la cara y desprendiéndose inadvertidamente su aparato respiratorio. «Ayuda. Ayuda», jadeó, luchando por protegerse. Uno de sus compañeros de equipo se adelantó rápidamente, volvió a colocar el dispositivo y lo aseguró en su lugar. Mientras tanto, otro combatiente cuerpo a cuerpo intervino y cambió de roles sin problemas para mantener la línea y mantener a raya a la araña. El grupo recuperó el equilibrio y su trabajo en equipo coordinado evitó el desastre mientras se concentraban nuevamente en su implacable enemigo. Varias arañas más comenzaron a caer de sus redes, y otro subgrupo, liderado por Garen, se apresuró a atacarlas. Al otro lado del campo de batalla, Morgana parecía perder la paciencia con su enfoque cauteloso y metódico. Sin decir palabra, se precipitó hacia las sombras y desapareció por completo. Momentos después, reapareció en el aire y atacó furiosamente a una de las arañas que todavía colgaba de su telaraña. Sus ataques fueron implacables y destrozaron a la criatura mientras chillaba de dolor. «Baldric. Deja sus cuerpos intactos, Morgana. Necesitamos sus hilos», pero la reina vampiro no respondió y continuó su brutal asalto con fría precisión. Empezaron a caer más arañas y los subgrupos se involucraron rápidamente en sus batallas individuales. Las arañas restantes, que todavía estaban suspendidas arriba, lanzaron telarañas en un intento de controlar la pelea. Sus incesantes ataques obligaron al equipo a equilibrar constantemente la ofensiva y la defensa, duplicando la dificultad de la ya caótica batalla. En medio de este frenesí, el dolor ya no era una preocupación para el equipo. El frío que glaciaba los huesos y que impregnaba la caverna se convirtió en una determinación feroz en el momento en que sus armas estaban en la mano y sus habilidades fueron lanzadas.
En una pelea como esta, la vacilación no era una opción. Si querían sobrevivir, el único camino era levantarse y contraatacar. La victoria no era solo una aspiración, era el único resultado que podían aceptar, y estaban decididos a conseguirlo. Otra araña cayó al suelo con un chillido ensordecedor. Atlas agarró su lanza rompeolas de grado legendario, el intrincado diseño del arma brillaba débilmente mientras la energía comenzaba a envolverlo. Un remolino de agua entrelazado con relámpagos dorados danzaba alrededor de su cuerpo. Dejó escapar una leve sonrisa. Había algo vigorizante en enfrentar una batalla de frente, algo que hacía que su cuerpo respondiera instintivamente. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante. Sus movimientos dejaron una imagen brillante a su paso mientras el resplandor iluminaba el área brevemente. Atacó directamente a su oponente arácnido, hizo girar su lanza con precisión y liberó una explosión de energía eléctrica mientras atacaba. El poder de la lanza conectó perfectamente y golpeó a la araña de lleno en la cabeza. Atlas retrocedió mientras esperaba otra oportunidad para atacar. Pero, para su consternación, su ataque no pareció haberle infligido un daño significativo. La araña, ahora agitada, se echó hacia atrás y comenzó a disparar telarañas desde su abdomen, grandes hebras que se arqueaban en el aire hacia Atlas. Se movía con agilidad, rodando y saltando para esquivar por poco las trampas pegajosas que lo rodeaban. Pero sin dominio de los elementos del fuego, ni ninguna habilidad significativa centrada en el fuego, no tenía forma de atravesar las redes si lo atrapaban. Esto no le dejaba otra opción que mantenerse alerta, completamente concentrado en la evasión. Céfiros. Un rugido de relámpagos y remolinos de agua estalló en el aire cuando el invocador de Atlas, Céfiros, se materializó. El espíritu elemental dejó escapar un grito estruendoso antes de desatar un torrente de agua que se estrelló contra la araña, acompañado de un relámpago que la aturdió momentáneamente. Apertura. Se lanzó hacia adelante una vez más, apuntando al punto débil de la araña, la parte de su cuerpo entre el abdomen y el torso principal, la sección más vulnerable al ataque. Con todas sus fuerzas, atacó, asestando un poderoso golpe directamente en el área expuesta de la criatura. Sin embargo, Atlas fue un poco más lento de lo que debía. La araña, que se negaba a ceder, se lanzó hacia adelante agresivamente. Sus fauces, lo suficientemente grandes como para tragarse una cabeza humana entera, se abrieron de par en par y un chorro de veneno salió disparado a una velocidad alarmante, en dirección directa hacia él. Atlas agarró su lanza con fuerza, con la mente acelerada. Tuvo que esquivarla, pero el ataque era demasiado rápido y el veneno ya se estaba acercando. En esa fracción de segundo, se dio cuenta con pavor de que no había forma de evitarlo por completo. El veneno iba a golpearlo y directamente en la cara. Capítulo 136. El veneno se disparó hacia Atlas a una velocidad alarmante, demasiado rápido para que pudiera evadirlo. No había escapatoria. La única opción era recibir el golpe y recuperarse más tarde, pero ¿qué tan letal sería el veneno si lo golpeara directamente? Apretó los dientes y su mente se puso a trabajar a toda velocidad. No podía permitirse ni un solo golpe en esta batalla. Tenía que conservar cada gramo de fuerza. Cualquier lesión, por pequeña que fuera, podría poner en peligro su rendimiento a largo plazo. Y entonces, sin previo aviso, su cuerpo se encendió en fuego, repentino e intenso. El fluido venenoso se encendió en el momento en que tocó el aura ardiente que lo envolvía, quemándolo sin hacer daño antes de que pudiera llegar a su piel. La oportunidad llegó. Paso relámpago. Con un estallido de velocidad, Atlas se alejó del peligro a toda velocidad, moviéndose tan rápido que dejó un rastro brillante detrás de él. En la fracción de segundo que duró el movimiento, miró hacia un lado y vio a Garen de pie a cierta distancia, sonriendo mientras sostenía su arma en alto. La habilidad de fuego, era obra suya. Atlas asintió levemente en señal de reconocimiento antes de volver a concentrarse en la pelea. Recuperó su posición, listo para atacar de nuevo. No podía desperdiciar la ventaja que había obtenido. Atlas agarró su lanza con más fuerza y cargó hacia adelante. Apuntó al mismo lugar donde ya había logrado herir en el cuerpo resistente y acorazado de la araña, decidido a infligir el mayor daño posible en su punto vulnerable. Atlas continuó su implacable ataque contra la araña, con movimientos rápidos y precisos. Céfiros movía rápidamente alrededor del monstruo, sin llamar demasiado la atención de la criatura, que se concentraba en Atlas.
La araña emitió un chillido ensordecedor, su agudo aullido resonó en toda la caverna. Atlas siguió adelante, atacando, esquivando y cambiando su posición constantemente. Aprovechó el enorme tamaño de la araña, maniobrando ágilmente a su alrededor, siempre apuntando a sus flancos para mantenerse fuera del camino de sus chorros venenosos. Las redes se dispararon hacia él repetidamente, y aunque unas pocas lograron atrapar su lanza, la energía crepitante de los rayos que la rodeaban destruyó los hilos. El rayo, una fusión elemental de fuego y aire, resultó ser un arma perfecta. Si bien su objetivo era la velocidad y el daño letal, también debilitaba el agarre de las redes, neutralizando gran parte de los intentos de control de masas de la araña. La persistencia de Atlas dio sus frutos. Sus repetidos golpes empezaron a desgastar a la araña. Un extraño fluido empezó a supurar de una herida que se estaba haciendo cada vez más grande en su costado, resultado de sus incesantes ataques al mismo lugar. Con cada golpe, los movimientos de la criatura se volvían más lentos e inestables. Incluso logró herirle varias patas, lo que le hizo perder el equilibrio y hacer que sus movimientos fueran mucho menos ágiles que antes. Cada vez que la araña intentaba retroceder hacia la seguridad de sus redes, Atlas interrumpía sus esfuerzos y la obligaba a estrellarse contra el suelo. La victoria estaba a su alcance. Su confianza aumentó a medida que aprovechó la ventaja, decidido a terminar la pelea. Podía derrotar a esa araña. Con un grito desgarrador de determinación, Atlas dejó escapar un agudo grito y concentró toda su energía en lanzar su ataque final. Preparó su lanza, que crepitó con un rayo dorado cuando se activó la habilidad. Élite, estocada perforante de trueno, habilidad activa, NVL. 7. La lanza se disparó hacia adelante como un rayo, en el momento perfecto para atacar justo cuando la araña abría sus enormes fauces. El arma le atravesó el paladar con un crujido repugnante y le atravesó la parte superior de la cabeza. De la devastadora herida salieron fluidos extraños que salpicaron el suelo. Sin perder tiempo, Atlas rápidamente liberó su lanza y continuó con otra habilidad. Élite, ráfaga de lanzas, activa, NVL. 4. La lanza se volvió borrosa mientras atacaba repetidamente, cada golpe aterrizaba en la cabeza de la araña con precisión ultra rápida. Golpe tras golpe martillaba al monstruo ya debilitado, hasta que finalmente emitió un último chillido gutural y se derrumbó. Apareció la notificación habitual, confirmando la muerte de la araña y su duramente lograda victoria. Había ganado. Pero y la batalla estaba lejos de terminar. La caverna todavía estaba plagada de espectros arácnidos. Atlas escudriñó rápidamente el campo de batalla y evaluó la situación. Al notar que uno de los subgrupos luchaba contra su oponente, corrió hacia ellos sin dudarlo. «Concéntrate en curar a tus aliados», gritó. Al mismo tiempo, transmitió la orden a través del chat del equipo, asegurándose de que todos recibieran el mensaje. Cerrando la distancia, Atlas lanzó un poderoso ataque contra la araña con la que luchaba el equipo de 5, atrayendo su atención. «Retrocedan todos los que estén heridos. Retírense y recupérense», ordenó. Varios de los soldados presentaban heridas visibles, sus armaduras estaban agrietadas y sus movimientos eran lentos. Sus compañeros los ayudaron rápidamente a retirarse a una zona más segura para reagruparse y curarse. Nadie podía perderse en esta batalla. Tenían que mantenerse firmes y sobrevivir, sin importar el costo. Más arañas descendieron del techo de la caverna y su número aumentó rápidamente. Los subgrupos, que inicialmente se habían ocupado de una araña a la vez, ahora se vieron superados en número y lucharon contra dos monstruos simultáneamente. Los subordinados de élite estaban enfrascados en sus propias e intensas batallas sin posibilidad de ayudar a las tropas. Si se acercaban a los equipos en apuros, solo atraerían a los monstruos hacia ellos, empeorando la situación. Atlas apretó los dientes y mantuvo su concentración, con el objetivo de eliminar a la araña debilitada lo más rápido posible. Con un golpe decisivo, finalmente derribó a la criatura. «Otro menos», murmuró, pero no había tiempo para celebrar. El equipo se reagrupó por un momento y evaluó su estado. Aquellos con heridas graves fueron llevados a la retaguardia por sus compañeros, retirándose de la zona de peligro inmediata. El frío helado, la oscuridad opresiva y el escaso oxígeno en la caverna dejaban claro que la falta de cuidado no era una opción. Los sanadores de apoyo trabajaron incansablemente, pero su magia no pudo restaurar por completo a los heridos en tan poco tiempo.
Las retiradas estratégicas eran la única forma de asegurar la supervivencia en este entorno agotador. El equipo que había logrado derribar a su objetivo se reagrupó rápidamente para ayudar a los demás, pero las arañas ahora estaban más concentradas. Cada grupo se enfrentaba a 2 o incluso 3 arañas a la vez, lo que hacía que la batalla fuera exponencialmente más difícil. Atlas volvió a examinar el campo de batalla y su mirada penetrante se fijó en Baldric, que estaba enzarzado en una lucha con 3 arañas al mismo tiempo. Si bien las habilidades de tanque de Baldric le permitían soportar un daño significativo, su falta de velocidad le dificultaba enfrentarse a tantos oponentes al mismo tiempo. No ayudó que el combate no fuera el objetivo principal de Baldric, ya que era herrero. Sus habilidades de lucha eran secundarias, aunque incluso eso lo convertía en un activo invaluable para el equipo. Los subordinados de élite como Baldric eran muy hábiles, con mucha experiencia y un potencial sin explotar. Sin embargo, estas arañas tenían casi el doble de nivel que ellos, y la potencia bruta importaba en una pelea así. Entre ellas, solo Morgana parecía capaz de superar por completo la brecha de nivel, gracias a su increíble regeneración y sus letales capacidades ofensivas. Al ver la lucha de Baldric, Atlas no dudó. Corrió a ayudarlo, aprovechando la atención de las arañas en Baldric. Con su atención desviada, Atlas lanzó golpes precisos a sus costados expuestos, asestando golpes limpios y efectivos. Atlas le dio prioridad a la araña que ya estaba debilitada. Cuando sus movimientos se hicieron más lentos, desató un poderoso ataque que la hizo tambalear. La criatura vaciló y perdió su impulso. «Acaba con esto», gritó Atlas. Baldric aprovechó la oportunidad y levantó en alto su enorme martillo. Con un golpe decisivo, lo dejó caer sobre la cabeza de la araña, destrozándola con un crujido espantoso. La criatura se desplomó, sin vida. «Es uno menos del que preocuparse», dijo Baldric. Atlas asintió y su atención se centró en las arañas restantes. La batalla estaba lejos de terminar. Hasta. Finalmente y después de una ardua y reñida batalla, el último monstruo araña cayó, su enorme cuerpo colapsó bajo el golpe decisivo de Garen, el líder del equipo Cinder. Las tropas, exhaustas, cayeron al suelo, respirando con dificultad, con el cuerpo ensangrentado y maltrecho. Muchas de sus heridas sangraban abundantemente, aunque el frío glacial de la caverna hizo que la sangre se endureciera y se congelara casi de inmediato. Atlas corrió hacia las tropas caídas, acompañado por otros miembros del equipo, y comprobó su estado uno por uno. Se aseguraron cuidadosamente de que los respiradores todavía estuvieran sujetos a sus rostros, lo que les permitía seguir respirando en el aire frío y enrarecido. Los que estaban demasiado heridos para permanecer de pie fueron sacados con cuidado de la cámara de la araña y colocados contra las paredes del túnel que conducía a la salida. Los sanadores, aunque solo eran 3, se pusieron a trabajar de inmediato. Sin embargo, uno de ellos era un hechicero híbrido que también se especializaba en magia ofensiva, lo que limitaba su capacidad para curar a todos rápidamente. La gravedad de las heridas dejaba claro que la recuperación llevaría tiempo. «Regresaremos a la entrada de la caverna inmediatamente», ordenó Atlas. Se giró hacia Baldric, que estaba cerca, su cuerpo aún tenía rastros de sangre que se evaporaron en humo cuando su aura ardiente la quemó. «Me quedaré aquí y comenzaré a cosechar los hilos». Atlas dudó, sopesando los riesgos. Dejar a Baldric solo no era lo ideal. Después de una breve pausa, centró su atención en Edric. «Llevaré a las tropas heridas a un lugar seguro», dijo Edric antes de que Atlas pudiera preguntar. «Mientras sigamos el camino por el que llegamos, no deberíamos encontrarnos con demasiados problemas». Atlas le hizo un gesto de aprobación y su mirada se dirigió brevemente a Morgana cuando ella apareció junto a ellos. Atlas pensó por un momento antes de dar sus órdenes finales. «Morgana, Baldric y yo nos quedaremos aquí para asegurarnos de que los hilos estén completamente cosechados. El resto de ustedes, concéntrense en reagruparse y recuperarse». La victoria fue suya, ganada con esfuerzo y sin bajas. A pesar de las numerosas lesiones, el resultado mereció el esfuerzo. Pero esto era solo el comienzo. La caverna se adentraba cada vez más en la montaña y estaba llena de más cámaras y más monstruos que esperaban ser aniquilados. Debían seguir adelante, sin importar los desafíos que los aguardaran. Capítulo 137. Isla Claro Esmeralda.
En un claro rodeado de imponentes árboles, las ruinas de un antiguo templo se alzaban en el centro, con sus muros de piedra desmoronados y desgastados por el paso del tiempo. A su alrededor, se habían instalado algunas tiendas de campaña, y los soldados se movían de un lado a otro. Algunos afilando armas, otros hablando en voz baja. De repente, una niña con orejas de conejo emergió de la sombra línea de árboles. Sus pasos ligeros y su expresión alegre atrajeron al instante la atención de todos. ¿Quién es ese? ¿Un ser bestia? Una linda bestia. Hola a todos. Cantó la conejita, saludando con entusiasmo y con una sonrisa inocente dibujada en su rostro. Que alguien llame al señor. ¿Llamar al señor? ¿Para qué? Solo es una bestia. Pero, es tan linda, murmuró otro, con las mejillas ligeramente sonrojadas mientras intentaba evitar el contacto visual. La multitud murmurante se quedó en silencio cuando dos figuras imponentes se acercaron desde lo más profundo del campamento. Uno era un hombre corpulento que blandía una hacha de guerra enorme a la espalda. A su lado caminaba un hombre más bajo y corpulento, envuelto en una túnica dorada. Esa es, sin duda, una linda bestia, comentó el señor comerciante. Parece que nuestro enemigo intenta jugar con nosotros, gruñó el guerrero del hacha. ¿Enviar a una conejita de aspecto inocente para que bajemos la guardia? Menuda tontería. No parece peligroso en absoluto, dijo el señor mercader con un gesto de desdén. Llevémosla. Podríamos ser útiles. Y si se resiste, nos encargaremos de ella fácilmente. El guerrero con hacha escuchando con sorna. Sí, su pequeño cuerpo no tendría ninguna oportunidad. Si intenta algo, la partiré en dos antes de que sepa qué la tocar. Los dos señores avanzaron hacia la muchacha, que aún lucía una amplia y radiante sonrisa. Pero a medida que se acercaban, algo parecía cambiar. El guerrero del hacha dudó un momento, tragando saliva con dificultad al notar una leve gota de sudor en el frente. Aflojó el agarre del hacha y, tras un momento incómodo, la guardó en su inventario, casi por reflejo. Déjame encargarme de ella, insistió el señor mercante, adelantándose con exagerada confianza. Es inofensiva. Tú quédate atrás. No, tú retrocedes, replicó el guerrero con hacha. Yo me encargaré de ella. El señor mercader sonriendo con complicidad. ¿Qué es esto? Ya tienes esposa. ¿Qué dirías si supiera que te interesa esta conejita? ¿Por qué meter a mi esposa en esto? Estamos en medio de una batalla campal, por Dios. Sé lo que estás pensando. Te intriga, ¿verdad? Esa es una acusación ridícula, se quejó el guerrero del hacha, mientras su rostro se tornaba rojo. Entonces retroceda. Déjame encargarme de ella. Es inofensiva, como dije. Cállate, espetó el guerrero del hacha. Hablaremos con ella. La conejita lo saludó de nuevo, completamente imperturbable ante la creciente tensión. Hola, señor Axe y señor Gordito. Gritó con una inocente inclinación de cabeza. ¿Qué? El señor mercader se quedó paralizado. Me llamó señor Gordito, no está mal, supongo. Sí, murmuró el guerrero del hacha, con un tono un poco más suave. Me llamó señor hacha. Me gusta un poco. Hola, ustedes dos, continuó la conejita, con su alegre voz rompiendo el incómodo silencio. Volvió a saludar, como si no se diera cuenta de los dos señores, que claramente luchaban con su orgullo y confusión. El señor mercante se acercó a la conejita. Hola, vi a tus tropas. De hecho, nuestros espías ya te detectaron. Unas 40, escondidas en el bosque. ¿Tu señor te envió aquí? Sí, respondió alegremente la conejita, asintiendo con la cabeza repetidamente con una sonrisa inocente. El señor mercader se detuvo, tragando saliva con dificultad, como si no supiera qué hacer. Levantó una mano para detener al guerrero con hacha, que estaba a punto de hablar. Tu señor debe ser un cobarde, dijo finalmente el señor mercader. Enviar a una pobre niña como tú aquí. Podríamos capturarte fácilmente y hacer que tu señor se arrepienta de sus actos. Sinceramente, es vergonzoso. Tu señor debería haber enviado guerreros de verdad a luchar. Mi señor está en la otra isla, respondió la conejita casualmente, como si estuviera hablando del clima. ¿Y qué hacen todos ustedes aquí? Queremos eso, dijo, señalando hacia las ruinas del templo, la fortaleza central de la isla. El señor mercante estalló en carcajadas. ¡Qué gracioso! ¿Crees que esto es un juego? No estamos bromeando. Esto es una guerra.
Te sugiero que tú y tu grupo se marchen de inmediato, o que traigan a tu señor aquí para que luche como es debido. No soy tan cruel como para masacrar a tropas débiles abandonadas por su señor, como ustedes. Verán, tenemos 5 señores en esta alianza. Es una victoria fácil para nosotros. No, señor gordito, dijo la conejita con voz dulce y tranquila mientras ladeaba la cabeza. Definitivamente planeamos tomar la fortaleza central. Y solo quería avisarte, si no la entregas amablemente, podríamos causar algunos problemas. Ella rió suavemente, como si sus palabras fueran parte de una broma alegre. Traigan a su señor, porque no estamos bromeando. Ladró el guerrero del hacha, alzando la voz. Pero se detuvo a media frase cuando el señor mercader levantó una mano para detenerlo. Baja la voz, idiota, murmuró el señor comerciante. Luego se acercó a la conejita, mirándola con aire de suficiencia. Oye, pobrecita. Ya te lo dije. Esta isla está segura y pronto será nuestra. Así que, cualquier resistencia por tu parte es completamente... Sus palabras se interrumpieron de repente. La voz del señor mercader se quebró, su rostro se contorsionó en confusión y dolor. Bajó la mirada, y allí, sobresaliendo de su vientre, estaba la daga que la conejita había desenvainado y clavado en él en silencio. Maldita sea. ¿Cómo pudiste dejarte apuñalar tan fácilmente? Rugió el guerrero del hacha, sacando su arma del inventario y agarrándola con fuerza mientras se preparaba para cargar. Pero antes de que pudiera moverse, la conejita siguió atacando. Su sonrisa inocente permaneció plasmada en su rostro mientras hundía sin piedad su daga en el estómago, el pecho y el cuello del señor mercader con una serie de golpes rápidos y precisos. La sangre se esparció por el aire, salpicando su rostro y su ropa mientras el señor comerciante caía de rodillas, su cuerpo temblando y debilitándose con cada segundo que pasaba. Sin dejar de sonreír dulcemente, la conejita ladeó la cabeza y habló con un tono tranquilo, casi juguetón. Te lo dije, queríamos hacerlo de forma amable. La furia del guerrero del hacha estalló al abalanzarse sobre ella, con el arma en alto, listo para partirla en dos. Pero entonces, se detuvo en seco. Sus pasos vacilaron cuando algo cambió en el aire que los rodeaba. El campamento se sumió en el caos cuando las tropas salieron de sus tiendas, con las armas desenvainadas y el rostro sombrío. El estruendo del acero llenó el claro mientras los soldados formaban una línea defensiva, preparándose para contraatacar. Y aún así nadie atacó. Incluso los guerreros más fuertes y curtidos en la batalla dudaron, sus movimientos eran rígidos e inciertos mientras se enfrentaban a la conejita. Y entonces, el sonido del caos estalló desde el bosque. Los pájaros se dispersaron por el cielo, su frenético aleteo se mezcló con el eco de algo pesado, algo enorme, que se estrellaba contra la tierra una y otra vez. Los golpes retumbantes eran implacables y cada uno enviaba débiles vibraciones a través del suelo. ¿Qué es ese sonido?, murmuró alguien con voz temblorosa. El bosque se agitó al ver cómo surgían figuras entre los imponentes árboles. Al principio, eran humanos, guerreros que entraban en el claro. Pero entonces, algo más sucedió. Un crujido sordo y bajo llenó el aire, acompañado del crujido rítmico de la madera al doblarse bajo una fuerza inmensa. De entre las sombras de los árboles surgieron figuras humanoides, cuyos cuerpos parecían construidos a partir del propio bosque. Criaturas arbóreas. El suelo tembló de nuevo al aparecer otra presencia. De detrás de los gruesos troncos de los árboles emergió una figura imponente. Una criatura hecha completamente de madera, varias veces más alta que un humano promedio. Y no estaba sola. Primero fueron 2. No, 3. Luego más. Empezaron a aparecer decenas de esos enormes seres con forma de árbol. El sonido de ramas quebradas y fuertes pisadas no cesaba, y el bosque parecía latir con vida mientras estas criaturas emergían en una marea abrumadora. Tan solo por su gran número, era dolorosamente evidente. El campamento estaba rodeado. Docenas de gigantes arbóreos y no, quizás cientos de soldados, tanto humanos como no, los rodeaban, observando desde la línea de árboles. No había escapatoria, ni espacio para la retirada. Las tropas del campamento intercambiaron miradas de pánico, apretando sus armas con más fuerza. El guerrero del hacha, que había quedado congelado en el lugar momentos antes, ahora sentía que sus manos temblaban, no de rabia, sino de la simple comprensión de lo que enfrentaban. La conejita, todavía sonriendo, permaneció extrañamente tranquila, como si el caos a su alrededor no fuera más que parte del plan.
Ahora y dejamos esta isla inmediatamente o seguimos jugando. En ese momento, la dulce sonrisa de la conejita se desvaneció, sus labios se curvaron en algo mucho menos inocente. Sus ojos se movieron bruscamente, brillando con un rojo amenazador. Capítulo 138. Dunas azules. El sol ardía sin piedad sobre la isla desolada, su calor se cernía sobre la llanura salpicada de altas dunas de arena. Aunque un enorme lago brillaba a lo lejos, su presencia no contribuía a mitigar la dura realidad. Esta isla era uno de los lugares más difíciles para encontrar refugio. Cuevas ocultas yacían enterradas bajo la arena, y pequeñas colinas rocosas rodeaban el lago, ofreciendo un escondite mínimo. Pero para Milo, Carian y las fuerzas combinadas del equipo Aether y el equipo Dusk, nada de eso importaba ahora. Se encontraban en un terreno seco en medio del árido terreno, rodeados de hierba quebradiza que crujía bajo sus pies. Desde todas direcciones, las fuerzas enemigas los rodeaban, cortando todas las rutas de escape. El ejército hostil se desplegó por las dunas, sin dejar espacio para maniobrar. Hay alrededor de 200 de ellos, dijo Ronan, el líder del equipo Dusk, de pie junto a Carian. Ja. Parece que están deseando arriesgar sus vidas, respondió Carian, con su mandoble apoyado en su ancho hombro. Su figura alta y musculosa irradiaba confianza mientras observaba la situación, imperturbable ante la abrumadora cantidad de enemigos. Mientras tanto, Zara estaba junto a Milo, con el rostro tenso mientras miraba a los enemigos que los rodeaban. Las manos de Milo temblaban levemente y su rostro estaba pálido, el sudor corría por sus sienes, no por el calor abrasador, sino por el miedo absoluto que lo recorría. Esos suenos números, son demasiados, Carian, balbuceó Milo, con la voz temblorosa por el miedo. Uno de los enemigos, un hombre montado en una enorme bestia parecida a un rinoceronte, se acercó con las atronadoras pisadas de su montura, levantando nubes de polvo en el aire. Vestía una armadura pesada y su expresión se contorsionó en una sonrisa burlona y petulante mientras acortaba la distancia. Oigan, patéticos soldados. No tienen ninguna posibilidad. ¿Ya han escrito el testamento para sus herederos? Se burló el hombre. Carian dio un paso adelante y respondió con una sonrisa aguda. Oye, creo que eres tú quien debería hacerlo. Porque mi mandoble les va a arrancar la cabeza a todos de un solo golpe. El señor oponente, un hombre corpulento con largo cabello negro que fluía detrás de él, se rió de buena gana ante la audacia de Carian. Ja ja ja. Debo admitir que respeto tu confianza. Pero no te preocupes, somos tan generosos como para ofrecerte una oportunidad. Retírate ahora y abandona tu misión. ¿No sería mejor? Tu lucha no tiene por qué terminar en muerte. Puedes ir a casa y descansar en paz. ¿No es un gesto de bondad de nuestra parte? En la escaramuza del dominio, cada equipo tiene la opción de abandonar la batalla, lo que implica la pérdida de la isla. Sin embargo, esto conlleva condiciones estrictas. La retirada debe declararse fuera del modo de batalla activo. Una vez que un equipo se retira, pierde permanentemente la oportunidad de competir por esa isla, marcándola como rendida. Esta regla existe para dar a los señores participantes una salida si consideran que sus posibilidades de victoria son escasas. Rendirse rara vez es una opción para los señores orgullosos, pero en este caso, el señor enemigo se la planteó burlonamente, convencido de que estaban en inferioridad numérica. Esa debería ser mi frase. Rugió Carian. Continuó. Salgan de aquí ahora. Retírense y regresen a su isla. Les doy 10 segundos. Si no, haremos todo lo posible, y les prometo que ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí. Ante las palabras de Carian, sus tropas prepararon sus armas de inmediato. No había ni un atisbo de duda en sus ojos, a pesar de que los superaban en número casi 4-1. Por muy bien entrenado o hábil que fuera el grupo de Carian, las probabilidades eran imposibles. 4-1 era prácticamente un suicidio. Pero nada de eso parecía importarle a Gacha-Aben y las tropas. 10. Carian comenzó a contar. El señor enemigo se burló, y su sonrisa burlona dio paso a un destello de frustración. Idiotas, no tienen ningún respeto por sus vidas. ¿Han perdido la cabeza? He dicho que se retiren. Preferimos no mancharnos las manos con su sangre. Sería prudente que lo reconsideraran, para no tener que malgastar energía decapitándolos a todos. 7. Continuó Carian, ignorando la burla. El señor enemigo alzó la mano derecha, haciendo una señal a sus tropas y aliados.
Sin dudarlo, formaron una formación, rodeando al grupo de Karian desde todas las direcciones. El sonido de armas al desenvainarse llenó el aire mientras el enemigo afianzaba su control. No hay posibilidad de que ganes. Esto es un suicidio. Gritó el señor enemigo. Retírate ahora y aún podrás ver el mañana. 5. Karian continuó contando, agarrando con fuerza la empuñadura de su gran espada. Karian siguió caminando, con paso firme y voz firme mientras contaba. 4. Dije que pares. Ladró el señor enemigo, con la frustración desbordándose en su voz. Unas 20 tropas enemigas rompieron la formación y se lanzaron hacia adelante, intentando bloquear el avance de Karian. 3. Gritó Karian, con la voz más alta. ¿Siguen sin retirarse? Quieren morir todos. Has perdido la cabeza. Gritó el señor enemigo. Te mataré antes de que termines de contar. 2, dijo Karian, con una sonrisa delgada y peligrosa extendiéndose por su rostro mientras sus ojos se fijaban en las tropas enemigas que se acercaban a él. Las tropas enemigas se lanzaron hacia él, con las armas en alto y con intenciones claras. Pero Karian no se inmutó. Sus manos aferraron con fuerza la empuñadura de su mandoble mientras las llamas brotaban de la hoja, rugiendo y envolviéndola en un calor abrasador. Dije que se retiraran. Se han atraído la perdición. Rugió Karian. En un instante, cargó hacia adelante, con su mandoble ardiendo como un infierno. Su movimiento era increíblemente rápido, su espada ardiente cortando el aire con una fuerza devastadora. Un solo y masivo tajo atravesó a las tropas enemigas, y el fuego se expandió como una ola, abrasando el campo de batalla. El golpe fue tan abrumador que las tropas que avanzaban no tuvieron tiempo de reaccionar. La fuerza lanzó a una docena de ellos hacia atrás, y sus cuerpos chocaron contra el suelo en montones inertes. El señor enemigo se quedó paralizado, con el rostro pálido por la sorpresa mientras observaba el poder puro de Karian atravesar a sus tropas como si fuera papel. Las fuerzas enemigas restantes alzaron sus armas. El campo de batalla se tensó mientras las tropas se preparaban para contraatacar. Zara, de pie junto a Miló, extendió la mano y agarró suavemente su temblorosa mano izquierda. Miló se congeló y giró la cabeza para mirarla. Zara sostuvo su mirada, con expresión tranquila pero decidida. Sonrió suavemente. Señor Miló, estamos aquí juntos, enfrentando al mismo enemigo. Lucharemos juntos. Nadie se quedará atrás. Nos protegeremos mutuamente y permaneceremos unidos hasta el final. Tal como dijo Lord Atlas. Por un instante, Miló permaneció en silencio. La tensión a su alrededor era tan densa que los demás echaban rápidas miradas a la escena. Todos lo vieron con claridad. El miedo grabado en el rostro pálido y tembloroso de Miló fue reemplazado repentinamente por algo y más oscuro. Su expresión rígida se endureció, y luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en sus labios. Pero no era una sonrisa tranquila ni tranquilizadora. Era sombría, fría y llena de una malicia implacable. Sí, murmuró Miló con voz baja y gélida. Tenemos que aniquilar a nuestros enemigos. Y entonces sucedió. Una energía oscura comenzó a arremolinarse a su alrededor, envolviéndolo por completo en una sombra siniestra. El poder puro latía con violencia, erizándole el pelo mientras la energía lo recorría. Zara soltó su mano y dio un paso atrás mientras observaba a Miló transformarse. Miló se giró para encarar a las tropas enemigas que avanzaban, con una sonrisa cada vez más amplia. Empezó a caminar hacia ellas, lento y pausado, mientras el aura sombría se intensificaba con cada paso. Miló se arrancó la camisa, revelando un cuerpo mucho más grande que antes. El poder, casi una sombra, lo envolvió, dándole un aspecto monstruoso. Su figura irradiaba una intimidación absoluta. Pedazos de basura, escoria, hijos de puta. Gruñó Miló con voz grave y distorsionada. Les enseñaré exactamente cómo comportarse. Y su primera lección, mostró los dientes con una sonrisa feroz. Es que les rompan la cabeza. Inmediatamente después estalló el caos. Raze, ahora completamente transformado, cargó hacia adelante a una velocidad increíble, enfrentándose a las docenas de enemigos con un poder implacable. Karian ya se había lanzado a la lucha, arrasando el campo de batalla con brutal ferocidad. Mientras tanto, el equipo Aether y el equipo Dusk mantuvieron sus posiciones, formando una línea defensiva para prepararse para el asalto inminente. Hechizos mágicos y flechas surcaban el aire, zigzagueando entre gritos y el sonido metálico de las armas.
Curaron, defendieron y mantuvieron su posición, luchando cada miembro por mantener la línea ante la abrumadora cantidad de enemigos. El choque fue ensordecedor. El acero se enfrentó al acero, el fuego y la sombra chocaron con la carne, y el campo de batalla estalló en un caos absoluto. La victoria no estaba garantizada, bajo ningún concepto. Pero había algo que todos sabían en lo más profundo de su corazón. Una vez que entra al campo de batalla, lo das todo. Lucha con todas tus fuerzas, como si tu vida dependiera de ello. ¿Por qué lo hace? Victoria o nada. Capítulo 139. Recolectar los hilos de araña tras la batalla resultó ser mucho más difícil de lo que Atlas había previsto. Mientras Baldric separaba hábilmente los hilos de los restos helados del campo de batalla, enrollándolos cuidadosamente en perfectas condiciones, Atlas casi arruinó la mitad del material al intentar recolectarlo con su elemento relámpago. Basta, Atlas espetó Baldric, interviniendo rápidamente. No vuelvas a tocar. Espera y deja que yo me encargue del resto. Atlas, aunque sonriendo levemente, dio un paso atrás y dejó que Baldric continuara. ¿Cuántas armaduras podemos hacer en esta batalla? Preguntó Atlas mientras observaba a Baldric trabajar. 5, quizás 6 como mucho, respondió Baldric sin levantar la vista. 5. Repitió Atlas con incredulidad. Luchamos en una batalla tan intensa, sufrimos tanto daño, ¿y me dices que solo nos quedan 5? Bueno, comenzó Baldric encogiéndose de hombros, podríamos fabricar más. Pero si quieres una armadura de alta calidad y alto rendimiento, tenemos que usar materiales que cumplan con los requisitos exactos y estén en las mejores condiciones posibles. Así que sí, 5 es una cifra considerable. Atlas suspiró, pero ascendió. Sabía que Baldric tenía razón. 5 seguía siendo un gran logro, considerando lo valioso que sería la armadura de unión de almas una vez fabricada. Pero no te preocupes, podemos usar las piezas que no están en perfecto estado para fabricar otras piezas de armadura que aún sean funcionales para ciertas situaciones. Sobre todo si consigues un sastre experto. Hacerte un buen traje con estos hilos, continuó Baldric. Esa es ciertamente una buena noticia, respondió Atlas. Aún así, si Atlas ambicionaba equipar a todos los combatientes, o incluso a los trabajadores bajo su mando, con esta rara armadura, necesitarían cazar a muchos más de estos monstruos. O mejor aún, tomar el control de la isla para poder cazar a estas criaturas libremente sin interrupciones constantes. Después de cosechar con éxito todo el botón de batalla, regresaron al área de entrada de la cueva, donde los niveles de oxígeno habían mejorado notablemente. Kurogasa había modificado la entrada de la cueva, rompiendo algunas secciones y quitando grandes bloques de nieve, aunque aún se aseguraba de que permaneciera sellada desde el exterior. Pasar la noche en la no fue tan extremo como estar al aire libre. El aire dentro era ligeramente más cálido, no mucho, pero lo suficiente como para hacer la noche más llevadera. Fue un pequeño consuelo que permitió al grupo descansar y recuperarse para lo que les esperaba. A la mañana siguiente, una vez que todos habían recuperado sus fuerzas, se aventuraron más profundamente en la cueva para continuar cazando monstruos, particularmente las criaturas araña. Finalmente, se toparon con otra cámara llena de monstruos araña. Esta vez, sin embargo, eran mucho menos numerosos que el enjambre que habían encontrado antes. Adquirieron un botín que incluía armaduras de cuero para mantener sus cuerpos calientes, nuevas armas y varios otros objetos que proporcionaron un aumento significativo a su fuerza general. Durante los 3 días siguientes, Atlas y el equipo permanecieron en la cueva, aprovechando al máximo sus recursos mientras cazaban y mejoraban su equipo sin parar. Mientras tanto, Kurogasa seguía de cerca la dinámica de la batalla en el exterior, asegurándose de que estuvieran informados de cualquier cambio. Al 6.º día, Kurogasa informó de un nuevo descubrimiento. Una cueva más profunda en el interior del área. Allí, había encontrado mineral de camaleonita, uno de los materiales esenciales para fabricar la armadura de unión de almas. Sin embargo, Baldric no podía extraer el mineral solo. La zona era demasiado peligrosa y necesitarían un trabajo en equipo para extraerlo de forma segura. El siguiente paso requeriría una planificación cuidadosa. Si traemos más gente aquí, podríamos dividir nuestras fuerzas y asegurar el mineral, dijo Atlas, rompiendo el silencio. Elric asintió pensativamente antes de responder. Es cierto, pero también significa que tendríamos que redirigir refuerzos de las otras islas para maximizar nuestro potencial defensivo aquí. ¿Qué hay de progreso en las otras islas, Atlas?
Preguntó Baldric, cambiando el enfoque. Atlas había estado atento a las batallas en las demás islas, monitoreando tanto su progreso como el estado de sus tropas. Por lo que podía ver, los equipos de Lirasa y Carian habían tomado con éxito el control de la fortaleza central en sus respectivas islas. Creo que podemos afirmar con seguridad que hemos conseguido al menos una nueva isla, dijo Atlas con tono firme. La verdadera pregunta es si nos conformaremos con la isla de rango 1 o seguiremos luchando por el control de esta. Kurogasa intervino tras reflexionar un momento. Los demás señores de esta isla ya han empezado a traer más tropas, y se han desatado varias batallas importantes en zonas clave. Las bajas no son pocas, pero es evidente que su fuerza combinada es considerable. ¿Qué posibilidades tenemos si nos abrimos paso por la fuerza y los enfrentamos de frente? Preguntó Atlas directamente. Kurogasa negó levemente con la cabeza. Las probabilidades siguen siendo bastante bajas. Necesitaríamos una estrategia sólida para tener alguna posibilidad. Pero en un escenario como este, perderíamos la oportunidad de seguir acumulando puntos de dominio de forma constante. Sobre todo porque aún no hemos conseguido ni una sola fuente estable de puntos de dominio. Atlas asintió, reconociendo la evaluación de Kurogasa. No era una situación a la que pudieran enfrentarse a ciegas. Requeriría una planificación cuidadosa, y quizás un poco más de paciencia, si querían tener éxito. Tras una cuidadosa reflexión, Atlas finalmente decidió centrarse en asegurar las dunas azules, donde se encontraba el equipo de Carian y Milo. Su equipo permanecería en la isla durante las siguientes 2 semanas, mientras que Lirasa y Mira serían convocadas para unirse a Atlas como refuerzos, cuya llegada se esperaba en 2 días. Con las poderosas habilidades de apoyo de Lirasa, la fuerza general del equipo mejoraría significativamente. Una vez que llegaran los refuerzos, Atlas podría dividir sus fuerzas. Un grupo se centraría en cazar arañas, otro en recolectar mineral de camaleonita, mientras Kurogasa vigilaba de cerca las batallas en curso por toda la isla. Este enfoque les daría tiempo para prepararse para un posible asalto, o al menos, permitiría a Atlas reunir suficientes materiales para que Baldric fabricara la armadura vinculadora de almas. Incluso si no lograban asegurar la isla, la armadura proporcionaría una gran mejora en su rendimiento para futuras batallas. Independientemente de cuántos conjuntos pudieran crear, contar con la armadura sería una ventaja crucial para sus fuerzas. Atlas priorizaba sobre todo la seguridad de sus tropas. Estaba decidido a minimizar los riesgos al máximo. No buscaría la victoria a costa de pérdidas significativas entre su pueblo. Para él, ninguna isla merecía sacrificar vidas innecesariamente. Con esa decisión tomada, Atlas volvió a la tarea en cuestión, aventurándose más profundamente en la cueva para cazar más monstruos y reunir recursos adicionales. Justo cuando Atlas y su equipo se preparaban para adentrarse en la cueva, llegó un informe de Kurogasa. Les informó de una escaramuza que se estaba desatando cerca de la entrada, con el potencial de convertirse en una batalla a gran escala. ¿No sería peligroso si encontraran esta cueva? Exactamente, mi señor, respondió Kurogasa. Sobre todo si uno de los bandos pierde e intenta usar este lugar como escondite. Esto era preocupante. Si la lucha se acercaba a la cueva, existía un riesgo muy real de que se descubriera el escondite de Atlas. Intrigado por la situación, Atlas decidió investigar. Salió de la cueva y siguió a Kurogasa, abriéndose paso a escondidas por el terreno helado. Finalmente, encontraron refugio tras un acantilado helado con vistas a una zona relativamente abierta. Desde allí, pudieron ver varios grupos de tropas en medio de un tenso enfrentamiento. Kurogasa explicó en voz baja que el grupo más pequeño en el centro, compuesto por alrededor de una docena de tropas, pertenecía a uno de los señores de la Alianza C. Estaban completamente rodeados por una fuerza casi el doble de su tamaño, perteneciente a la Alianza B. Atlas entrecerró los ojos, concentrándose en la figura que probablemente era el señor de la Alianza C. Era una joven, aparentemente adolescente, vestida con un vestido morado oscuro hasta la rodilla que parecía completamente impráctico para el frío gélido. Su larga cabellera plateada le caía en cascada por la espalda, y aún así, a pesar del frío penetrante, se mantenía erguida y serena. A su lado había otra figura imponente. Una chica de su misma edad, con un pelo corto y rojo intenso que brillaba con la misma intensidad que su presencia. Vestía un atuendo que parecía estar hecho de llamas ardientes. Descansando casualmente sobre su hombro, descansaba un rifle de francotirador, cuyo cañón pulido relucía como si desafiara a cualquiera a desafiarlos.
Sin embargo, había algo que despertó la curiosidad de Atlas. Por alguna razón, los rasgos de las dos chicas le resultaban extrañamente familiares. ¿Dónde las había visto o oído hablar de ellas antes? Capítulo 140. Dos chicas estaban en el centro del grupo rodeado. Sus identidades le resultaban extrañamente familiares a Atlas. Una de ellas, aparentemente la líder, empuñaba firmemente una espada mientras se enfrentaba a las fuerzas enemigas que las rodeaban. Mi señor, dijo Kurogasa en voz baja, interrumpiendo los pensamientos de Atlas. Atlas se volvió hacia él con una simple mirada. La chica del traje morado se llama Luna, y la que tiene el rifle de francotirador es Ember, explicó Kurogasa. ¿Luna y? El nombre resonó en la mente de Atlas, y entonces lo comprendió. Por supuesto. Luna era el señor de la vanguardia celestial, la misma que le había enviado ayuda 2 veces antes. En aquel entonces, sus motivos no estaban claros, lo que hizo que Atlas se preguntara el verdadero motivo de su generosidad. Pero tras interrogar a algunas personas, en particular a Mira, quien había pasado más tiempo en la isla, Atlas había descifrado la identidad de su misterioso benefactor. Y ahora, al ver a estas dos chicas a lo lejos, no le quedaba ninguna duda. Luna y Ember. Por lo que había averiguado, Luna y Ember habían visitado Gacha Haven desde el principio, ya sea por curiosidad o por alguna otra razón desconocida. Según el análisis de Elric, era muy probable que ambas hubieran asumido erróneamente que Mira era la señora de la isla. Con su actitud alegre e inocente, debía parecer alguien completamente incapaz de sobrevivir a la brutal realidad de las batallas de los señores. Esa idea errónea probablemente llevó a Luna a enviar recursos para ayudar a Mira durante las primeras fases de la campaña de Atlas. Incluso antes de la escaramuza del dominio, Luna había ido aún más lejos. Envió 15 tropas como refuerzos. Y ahora, 5 de ellas estaban aquí, luchando junto al equipo Cinder bajo el mando de Atlas. Con todo eso en mente, una cosa estaba clara. Luna y Ember sin duda reconocerían a las tropas de Atlas por los emblemas que portaban. Su habilidad, continuó Kurogasa. Atlas escuchaba atentamente, con la mirada aún fija en la escena a lo lejos. La señor, llamada Luna, parece tener un sistema que le permite a ella y a sus tropas transformarse. ¿Transformar? Atlas finalmente se giró hacia Kurogasa, con evidente confusión. ¿Qué quieres decir con transformar? La palabra le resultó extraña. Por lo que podía ver, tanto Luna como Ember, junto con sus tropas, parecían completamente normales. ¿Parecían combatientes estándar? No, espera. Una revelación lo asaltó. Volvió la mirada hacia el grupo distante, observándolos con más atención. Y entonces lo notó. Algo extraño. Sus atuendos. Sí, sus atuendos. No eran equipo de combate práctico, ni la ropa gruesa y aislante que cualquier persona en su sano juicio usaría en un frío tan extremo. Sin armadura, sin abrigos horribles de invierno. En cambio, su atuendo era llamativo. Casi radiante. La Lord y sus tropas vestían atuendos completamente inadecuados para el gélido clima. Vestidos con diseños adorables y llamativos, adornados con elaborados accesorios, con brazos y piernas parcialmente al descubierto. Colores brillantes, casi deslumbrantes, contrastaban marcadamente con el desolado campo de batalla nevado que los rodeaba. No solo destacaban, parecían totalmente fuera de lugar. Con ropa como esa deberían estar muriendo de frío. Incluso los señores con los que Atlas había luchado antes llevaban armadura pesada o capas gruesas para protegerse del frío brutal de esta isla. Pero el grupo de Luna, no parecían afectados en absoluto, como si los vientos gélidos que los rodeaban ni siquiera los percibieran. Y entonces apareció esa palabra otra vez. Transformar. Explícalo con claridad, Kurogasa. ¿A qué te refieres exactamente con transformar? Exigió Atlas. Ellos, continuó Kurogasa, en su estado normal, usan ropa apropiada para este entorno. Trajes gruesos, perfectos para temperaturas tan bajas. Atlas lo miró. ¿Y? Una vez que se transforman, Kurogasa hizo una pausa antes de continuar, su apariencia cambia por completo. Sus cuerpos se cubren con esos atuendos únicos. Diseños llamativos y de colores brillantes. Y aunque no están completamente cubiertos, una densa energía elemental los rodea, protegiéndolos del frío y el daño, como si fueran una armadura completa. ¿Eh? Atlas se quedó paralizado, intentando procesar lo que acababa de oír. Su mente se dirigió a un recuerdo.
Alguna serie de televisión que había visto antes, donde los protagonistas se transformaban y sus atuendos cambiaban mágicamente mientras se convertían en poderosos superhéroes que luchaban contra villanos. ¿Cómo se llamaba nuevamente ese género? ¿Chicas mágicas? Murmuró en voz baja. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Realmente existía un sistema que permitiera a un señor y sus tropas transformarse como una especie de escuadrón de chicas mágicas? Atlas tragó saliva con dificultad. Una mezcla de incredulidad e intriga se instaló en su pecho. En ese momento, Rick se acercó silenciosamente, agachándose junto a él y uniéndose a la observación. Atlas continuó observando al grupo de Luna desde la distancia. Su equipo no estaba compuesto solo por mujeres. Aproximadamente el 20% de las tropas eran hombres. Pero eso no cambió mucho. Incluso los hombres llevaban atuendos que parecían exageradamente diseñados, como si les llevara horas prepararse para la batalla con todas esas decoraciones. Y esos tipos, y aunque su ropa no era tan linda como la de los demás, seguía siendo abrumadoramente llamativa. Atlas frunció el ceño. No podía imaginarse sentirse cómodo con algo así. Solo pensar en él con ese atuendo le hacía temblar de incomodidad. Ese tipo de sistema de chicas mágicas, dijo Edric con una leve sonrisa. Atlas se volvió hacia él con el rostro lleno de curiosidad. ¿Cómo demonios sabes algo así? Parece que mi mundo y este comparten bastantes similitudes, Atlas. Así que sí, la gente de mi mundo las llamaba chicas mágicas. De ninguna manera. De ninguna manera. Era la primera vez que Atlas oía hablar de un sistema tan único y extraño. Por un instante, se imaginó transformándose en algo similar. Vestir atuendos tan intrincados e impecables, y a la vez estar bien protegido, no parecía tan malo. Pero rápidamente apartó ese pensamiento de su mente. No. Absolutamente no. Volviendo su atención al distante enfrentamiento, Atlas se concentró en los dos grupos que intercambiaban lo que parecían ser palabras acaloradas. Lo que estuvieran discutiendo parecía intenso, aunque no pudo entender ni una sola palabra. Elric rompió el silencio. El señor de la Alianza B intenta presionar a la Alianza C para que se una a ellos y derrote a la Alianza A, pero, por lo que parece, la Alianza C no está interesada. Probablemente piensen que es una trampa, y, sinceramente, el trato que ofrece la Alianza B no parece beneficioso para la Alianza C en absoluto. Atlas parpadeó, desconcertado. ¿Puedes oír lo que dicen desde aquí? No, respondió Edric rotundamente. Entonces, ¿cómo sabes de qué están hablando? Es solo una suposición, basada en las expresiones de la chica de púrpura y el señor oponente. Eres muy rápido para hacer suposiciones, ¿eh? Dijo Atlas con una leve sonrisa. Puedo confirmar su suposición, mi señor, añadió Kurogasa. Atlas miró a Kurogasa y asintió en señal de reconocimiento. No era que dudara de Edric. Era más bien admiración por la facilidad con la que podía reconstruir tales cosas. Todo se basa en la experiencia, explicó Edric. Una vez que te has involucrado en suficientes batallas y política, empiezas a interpretar a la gente. Puedes adivinar sus intenciones sin necesidad de indagar demasiado. Entendido, respondió Atlas con un pequeño asentimiento. El siguiente pensamiento que le rondaba la mente era cómo esta situación podría darle una ventaja. Después de todo, Luna ya conocía la isla flotante de Atlas, aunque nunca se hubieran hablado directamente. Había mostrado buena voluntad en el pasado, enviando ayuda y tropas a su causa. Por supuesto, no tenía la obligación de devolverle el favor. Pero aún así, no se habría sentido bien verla a ella y a sus tropas caer en batalla, heridas o, peor aún, aniquiladas por las fuerzas de la Alianza B. Sin embargo, esto no estuvo exento de complicaciones. Ya había matado a uno de los señores de la Alianza B. Si lo descubrían, sin duda los incitaría a perseguirlo con todas sus fuerzas. Sobre todo porque otro señor de la Alianza B se había acercado previamente a él para proponerle una alianza, una propuesta que Atlas había rechazado de plano. Y había otro pensamiento inquietante, la ayuda inicial de Luna se basó en una creencia errónea. Había enviado ayuda creyendo que Mira era el señor de su isla. ¿Cómo reaccionaría Luna si descubriera la verdad? ¿Se sentiría engañada? ¿Traicionada? Era difícil predecir cómo reaccionaría. Por ahora, Atlas decidió observar. La discusión entre las dos facciones se estaba calentando, y presentía que la pelea era inevitable.
Lo mejor era dejar que esto se desarrollara y evaluara la situación antes de tomar cualquier decisión. Justo cuando Atlas sopesaba sus opciones, su atención volvió a la confrontación. Ambos bandos comenzaron a preparar sus armas. Entonces, algo llamó su atención. Luna, firme en el centro de sus tropas, alzó su espada en el aire. Un enorme círculo mágico apareció de repente tras ella. Al mismo tiempo, la tenue silueta de una luna creciente se materializó tras ella, brillando con fuerza contra la blanca cura de la nieve circundante. Atlas parpadeó, aturdido por un momento. Espera, ¿de verdad tengo curiosidad por ver cómo pelea un escuadrón de chicas mágicas? Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.